Bienvenidos y bienvenidas a Videos Educativos Lupi Mena. Este día trabajaremos la asignatura de Lenguaje y Literatura, fase 2, semana 1 de octavo grado, con los contenidos la comunicación pragmática y los mitos y leyendas. Iniciemos por recordar qué es un texto narrativo. De lo que han visto anteriormente, ¿qué recuerdan? ¿Qué es un mito? ¿Y qué es una leyenda? En esta guía aprenderemos los componentes pragmáticos de la comunicación, el mito y la leyenda, orígenes, características y diferencias, y los mitos en diferentes culturas, la mitología griega, egipcia, maya y salvadoreña. Lo primero que deben saber, y que les aparece ahí en la guía, es qué es la comunicación pragmática. La comunicación pragmática tiene los siguientes elementos: el enunciador, que es el que emite el mensaje y da inicio al proceso de comunicación; el enunciado, que es la secuencia o valor comunicativo o sentido completo, o sea, lo que decimos, lo que queremos comunicar; la intención, cuál es el propósito del acto comunicativo, para qué lo estamos diciendo; y la información pragmática consiste en los conocimientos, creencias, supuestos, opiniones, sentimientos de un individuo en un momento cualquiera de la integración verbal. O sea, dependiendo de la situación en la que nos encontramos, así vamos a emitir ese mensaje, que luego va a ir al enunciatario, que es quien recibe y decodifica el mensaje y le da una interpretación, que es lo que vamos a llamar decodificación del discurso. Entonces, por ejemplo, si yo lo que necesito es comer, le digo: mamá, tengo hambre. El enunciado va a ser esa frase: mamá, tengo hambre. ¿Cuál es la intención? Que mamá me dé de comer. ¿Cuál es el contexto de la información o la información pragmática? Mamá va a interpretar y va a saber a qué te estás refiriendo, que es a solicitarle que te dé alimentación. Y luego de haber recibido esa información, mamá va a actuar. ¿Cuál es el contexto? Es donde se realiza la acción. En este caso puede ser en casa, o puede ser si andas fuera de casa, que pasen por algún lugar de comida y tú le digas a tu madre que tienes hambre. Entonces tenemos así, reforzando: enunciador, quien emite el mensaje; enunciado, el mensaje que se emite; intención o propósito del acto comunicativo, ¿qué quieres lograr con esa comunicación? Información pragmática, son las frases que vamos construyendo a través de la experiencia del lenguaje. El enunciatario es el que recibe el mensaje, lo interpreta y luego actúa. Y el contexto es el lugar donde se lleva a cabo esta comunicación. Ahora veamos qué es una leyenda. La leyenda es un relato de narración tradicional que se transmite de forma oral. Ahora ya existen leyendas que están escritas en papel, pero muy antiguamente solamente se transmitían a través del lenguaje. Ustedes le pueden preguntar a sus abuelos, si tienen bisabuelos, o a sus padres, cómo les narraban las historias de las leyendas las personas mayores a ellos. La leyenda tiene características. ¿Cuáles son esas características? Es un relato real o ficticio, posee elementos maravillosos, es de origen popular y de lenguaje oral, posee personajes sobrenaturales, así como el cipitillo, la ciguanaba, el justo juez de la noche. Son personajes que no son naturales, no son seres humanos, pero se relacionan con seres humanos y explican el origen del mundo y el sistema de valores de los pueblos. Por ejemplo, el cipitillo, la narración de la leyenda dice de que le tira florcitas a las niñas y que busca a las niñas. La ciguanaba dice que busca a los hombres que andan trasnochando. Entonces hay una relación de un personaje sobrenatural con un ser humano. ¿Cuál es la finalidad de las leyendas? Una enseñanza moral que pretende educar en valores ante acciones negativas de los seres humanos. Por ejemplo, los abuelitos aseguraban que la ciguanaba se le aparecía a los hombres que andaban bebiendo o que andaban con otras mujeres en la calle a 10 horas de la noche, y se les aparecía como una muchacha muy bonita y luego se convertía en una mujer muy fea y los atacaba. A esa persona que andaba trasnochando le daba una lección para que no siguiera con esas acciones negativas. Luego también dice que evidencia la existencia del mal. O sea, también nos pone ahí que puede existir el mal, ¿verdad?
por ejemplo, en el duende. Dicen que las muchachas a las que se les aparecía el duende nunca se casaban, o sea, y eso es algo negativo, ¿verdad? Dice que algunas muestran sentimientos positivos. Tenemos, por ejemplo, Chaska, la diosa del agua. Chaska, la diosa del agua, narra la historia de dos jóvenes enamorados y que a la joven, como es adinerada, no le permiten que se case con el joven pobre. Y Chaska decide ponerse una piedra en el pie y se ahoga en un lago. Y todas las noches se aparece en ese lago para encontrarse con el joven después de que ha fallecido. Entonces ahí tenemos que son sentimientos positivos. Y también nos recuerda el cuidado del medio ambiente. Hay muchas leyendas que nos dicen que debemos preservar los elementos de la naturaleza. Ahora veamos qué es un mito. Dice que un mito es un relato fabuloso referido a la creación y al origen del universo y las creencias y tradiciones. Es parecido a la leyenda, pero si se fijan aquí nos dice que existe una relación entre seres sobrenaturales y seres humanos. Luego dice también que las características son que es un relato fantástico de tradición anónima, lo crea colectivamente la sociedad, explica el origen del mundo, de los seres humanos y el sistema de valores, y en este existe la participación de un dios o dioses. ¿Y cómo se clasifica? Los mitos pueden ser cosmogónicos, explican el origen del mundo. Mitos antropológicos que explican el origen del ser humano. Mitos teogónicos que explican el origen de los dioses. Mitos escatológicos que explican el fin del mundo. Y mitos etiológicos que narran aspectos sociales y religiosos. Entonces esas son las clases de mitos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una leyenda y un mito? En el mito siempre existe un dios y no siempre se relaciona con seres humanos. En la leyenda existen seres sobrenaturales que se relacionan con los seres humanos. Para tener una mejor información sobre esta actividad, puedes visitar los sitios que se te presentan en la guía del mito salvadoreño y de leyenda que están disponibles en estos sitios web que te aparecen en la guía. Ahora, dentro de la guía les aparece la comunicación pragmática, que ya la explicamos anteriormente. Y aquí solicita que leamos el esquema de comunicación pragmática y conversemos sobre los elementos que contiene el esquema de la comunicación pragmática y escribamos en el cuaderno una breve explicación de lo que es la comunicación pragmática. Luego les aparece que hay una actividad en equipo, como algunos están en casa, lo van a hacer individualmente, y dice que vamos a crear una situación comunicativa entre mitos o leyendas que hemos escuchado en nuestra comunidad. O sea, vamos a tratar de descubrir los mitos y leyendas a través de la conversación con personas de la familia o personas de la comunidad. Y luego vamos a escribir la información o conocimiento que tenemos sobre el tema y usando este espacio. ¿Qué son mitos? ¿Qué es para mí mitos? ¿Qué es para mí leyendas? Con sus palabras lo van a describir. Van con sus palabras a explicar qué es un mito y una leyenda. O sea, aquí lo que van a hacer es escribir un mito y una leyenda conocidos. O sea, por ejemplo, la ciguanaba, y van a explicar qué es. Medusa, que es un mito griego, le vamos a poner Medusa y vamos a explicar en qué consiste. Y aquí lo que van a hacer es explicar brevemente en qué consiste la leyenda y el mito. ¿Qué son leyenda y mito? Y luego dice que vamos a organizar una conversación sobre el contenido del mito y leyenda y definimos quién es el enunciador y quién es el enunciatario. O sea, usted va a conversar con alguien y va a decidir quién es el que está contando la historia, va a ser el enunciador, y quién es el que escucha la historia, va a ser el enunciatario. Y luego de haber hecho el conversatorio, van a descubrir y responder las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el enunciado o el mensaje de la conversación? O sea, ¿qué fue lo que se dijo? ¿Cuál es la información pragmática del enunciador y del enunciatario? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Qué dijo uno? ¿Qué dijo el otro? ¿Cómo influye la interpretación del mensaje en la información pragmática? O sea, ¿cómo lo interpretó cada quien? ¿Qué entendí yo y qué entendió el que me lo estaba explicando?
en qué contexto se hizo la situación comunicativa, si fue en su casa, si fue en el parque, si fue en el patio de la casa. Ahí va a estar la situación comunicativa. Y luego les pregunta qué relación existe entre la información pragmática y el contexto, o sea, la práctica y el contexto en el que se desarrolla la acción. Ahí van a responder con sus palabras también. Ahora vamos a ver alguna información sobre los mitos. Tengan a mano su guía y vayan llevando la lectura conmigo. Se los voy a ir leyendo. Dice: los mitos son narraciones que surgen en la humanidad para tratar de explicar aquellos fenómenos de la naturaleza que no podían explicarse antiguamente, ya que en esos momentos la ciencia daba sus primeros pasos sin poder explicar cada suceso del entorno. Ante eso, las mujeres y los hombres creaban relatos que daban respuesta a las dudas que tenían. Por ejemplo, cómo se creó la tierra, por qué llueve, por qué existen los océanos. En la actualidad se conservan muchos de estos mitos en las culturas, aunque con todos los avances científicos, dichos mitos pueden parecernos cosas sencillas. Es necesario respetar las creencias de cada cultura. En este sentido, puede afirmarse que algunas de las características principales de los mitos son: trata de explicar el origen del universo, de la vida y de la humanidad, pretenden explicar la realidad, sus personajes son dioses, semidioses y héroes, representan las fuerzas opuestas del bien y del mal, pertenecen a pueblos específicos para explicar sus creencias. Hagamos audiolectura. ¿Qué es la audiolectura? La audiolectura quiere decir que yo iré leyendo y ustedes escucharán y observarán el texto para llevar la lectura. Vamos a trabajar la lectura de El destronamiento de Crono. Crono se casó con su hermana Rea, a quien está consagrado el noble. Pero la madre tierra y también su moribundo padre Urano habían profetizado que uno de sus propios hijos lo destronaría. Así que cada año se tragaba a los hijos que le daba Rea, primero a Hestia, luego a Deméter y Hera, luego a Hades y luego a Poseidón. Rea estaba furiosa, dio a luz a Zeus, su tercer hijo, en plena noche en el monte Liceo, en Arcadia, donde ninguna criatura proyecta su sombra, y después de bañarlo en el río Neda, lo entregó a la madre tierra. Esta se lo llevó a Licto, en Creta, y lo escondió en la cueva de Dicte, en el monte Egeo. La madre tierra lo dejó ahí para que fuera criado por Adrastea, una ninfa del fresno, y su hermana Io, ambas hijas de Meliseo, y por la diosa cabra Amaltea. Se alimentaba de miel y bebía la leche de Amaltea, junto con su hermano adoptivo, la cabra Pan. Los curetes, que eran hijos de Rea, montaban guardia armada alrededor de la cuna de oro del pequeño Zeus, la cual colgaba de un árbol para que Crono no pudiera hallarlo ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar. Los curetes golpeaban sus escudos con sus lanzas para ahogar el ruido de su llanto y evitar que Crono pudiera oírlo desde lejos, pues Rea había envuelto una piedra en sus pañales y se la había entregado a Crono en el monte Traumacio, en Arcadia. Crono se la había tragado, creyendo que se estaba tragando al infante Zeus. Zeus llegó a la edad viril entre los pastores de Ida. Ocuparon otra cueva. Luego fue en busca de Metis, la titánide, que vivía junto a la corriente del océano. Siguiendo su consejo, visitó a su madre Rea y le pidió que le nombrara copero de Crono. Rea le ayudó de buena gana en su tarea de venganza. Le proporcionó la pócima emética que Metis le había encargado mezclar en el aguamiel de Crono. Después de tomar un buen trago, Crono vomitó primero la piedra y luego los hermanos y hermanas mayores de Zeus salieron ilesos, y en agradecimiento
le pidieron que los encabezara en una gran guerra contra los titanes, quienes eligieron al gigantesco Atlante como jefe, pues Crono ya no estaba en la plenitud de sus fuerzas. La guerra duró 10 años, pero por fin la Madre Tierra profetizó la victoria para su hijo Zeus si éste tomaba por aliados a los que Crono había confinado al Tártaro. Así Zeus se acercó sigilosamente a Campe, la carcelera de Tártaro, lo mató, cogió sus llaves y después de haber liberado a los cíclopes y los gigantes de las 100 manos, los fortaleció con comida y bebida divinas. Como consecuencia de este acto, los cíclopes le entregaron a Zeus el rayo como arma ofensiva. A Hades le dieron un casco de oscuridad. A Poseidón el tridente. Después de que los 3 hermanos hubieran celebrado un consejo de guerra, Hades entró sin ser visto en presencia de Crono para robarle sus armas, y mientras Poseidón le amenazaba con el tridente, desviando de este modo su atención, Zeus hizo caer sobre él un rayo. Los gigantes de las 100 manos empezaron entonces a coger rocas y arrojarlas contra el resto de los titanes, que huyeron despavoridos. Cuando la cabra Pan dio un grito repentino, los dioses corrieron en su persecución. Cronos y todos los titanes, derrotados a excepción de Atlante, fueron recluidos en el Tártaro y guardados ahí por los gigantes de las 100 manos. Atlante, al ser su jefe de batalla, recibió un castigo ejemplar, pues le ordenaron sostener los cielos sobre sus hombros. Ahora veamos cómo están estructurados los mitos para poder después hacer un análisis. Los mitos, como todo texto narrativo, presentan una estructura conformada por 3 partes. Un planteamiento, que en el caso de Cronos es cuando inicia la acción. Se presenta la situación inicial de la historia, donde se da una contextualización y aparecen los personajes que participan en la narración. O sea, al inicio se mencionan los personajes y donde se da la acción. Luego en el nudo aparece una situación conflictiva provocada por uno de los personajes, y acá es donde se manifiestan las fuerzas del bien y el mal. Y ahí vemos que en Crono hay una parte donde se da esa situación de fuerzas entre bien y mal. Ustedes deben descubrirla. En el desenlace dice que muestra el resultado de todas las acciones de los personajes y las consecuencias o castigos a partir de esto. O sea, cómo termina cada uno de los personajes dependiendo de las acciones que ha realizado, ya sean buenas o sean malas. Ahora, con la lectura de Crono, vamos a tratar de identificar cuál fue el planteamiento, cuál fue el nudo, cuál fue el desenlace, y lo van a escribir en esta parte de su guía. Veamos los mitos salvadoreños. Y aquí nos explica un poco lo que son los mitos. Dice, leamos la información sobre la mitología salvadoreña y luego conversamos. Mitología salvadoreña. La mitología salvadoreña es diversa, ya que posee una serie de relatos que, aunque compartan similitudes con otros mitos universales, representan la visión de mundo de los pueblos americanos. En el caso de El Salvador, esto se establece como didácticos y moralizantes. Por ejemplo, estos relatos tratan sobre los orígenes de la humanidad, de la naturaleza y del universo. Por otra parte, algunos seres mitológicos fueron usados para infundir temor en las poblaciones con el fin de evitar que cometieran un acto mal visto por la sociedad, como el mito de la ciguanaba, que representa la infidelidad castigada, tanto para las mujeres en un primer momento y posteriormente para los hombres. La ciguanaba siempre se le aparece a los hombres que merodean por las calles en las noches. Ahora hagamos la audiolectura de la leyenda de la ciguanaba, escrita por Miguel Ángel Espín. Alta, seca, sus uñas largas y sus dientes salidos, su piel terrosa y arrugada le dan un aspecto espantoso. Sus ojos rojos y saltados se mueven en la sombra, mientras masca bejucos con sus dientes horribles.
De noche en los ríos, en las selvas espesas, en los caminos perdidos, vaga la mujer. Engaña a los hombres, cubierta la cara, se presenta como una muchacha extraviada. Lléveme en ancas. Y les da direcciones falsas de su vivienda, hasta perderlos en los montes. Entonces enseña las uñas y deja partir al engaño, carcajeándose de lo lindo, con sus risas estridentes y agudas. Sobre las piedras de los ríos golpea sus chiches, largas hasta las rodillas, produciéndose un ruido como de aplauso. Es la visitante nocturna de los riachuelos y de las zonas hondas, donde a medianoche se le puede ver, moviendo sus ojos rojos, columpiada en los mecates gruesos. Hace mucho tiempo que se hizo loca. Tiene un hijo de quien no se acuerda, Cipitín, el niño del río. ¿Cuántas veces Cipitín no habrá sentido miedo, semidormido en las flores, al oír los pasos de una mujer que pasa riendo río abajo, enseñando sus dientes largos? Existió en otro tiempo una mujer linda, se llamaba Cigualut, y todos la querían. Era casada y tenía un hijo, trabajaba mucho y era buena, pero se hizo coqueta, lasciva y amiga de la chismografía. Abandonó el hogar, despreció al hijo y al marido, a quien terminó por hechizar. La madre del marido, una sirvienta querida de Tladot, lloró mucho y se quejó con el dios, el que irritado le dio en castigo su feura y su demencia. La convirtió en Cihuatán, mujer del agua, condenada a errar por los márgenes de los ríos. Nunca para, vive eternamente golpeando sus chiches largas contra las piedras en castigo de su crueldad. Cihuanaba era el mito de la infidelidad castigada. Después de haber realizado la audiolectura de la Cihuanaba, analicemos. En los mitos y leyendas latinoamericanas, los personajes femeninos suelen representar males que infligen el daño a los hombres. ¿Por qué creen ustedes que sucederá esto? Eso van a responder en estas líneas. Luego resolveremos, dice, lo siguiente en el cuaderno de clases. En su cuaderno van a trabajar. Identificamos en el texto las partes que deben conformarlo. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál es el nudo? ¿Y cuál es el desenlace? Y finalmente hacemos un cuadro comparativo en el que mencionamos las principales similitudes y diferencias entre el mito de Crono y el de la Cihuanaba. Esto es todo por hoy. Hasta pronto. Si te gustó este video, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal. ¡Hasta pronto!